Entonces, continuamos. Tenemos este personaje. Sí, es otro texto de tiempos gramaticales. Entonces, lo bueno de este texto es que, recordemos, el verde era para pasado. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que tiene este texto. ¿Listo? Uno que otro cambio por ahí, pero normalmente pasado. Entonces tenemos Ed Sheeran, bueno, ya conocemos, es un cantante. Un cantante pop, más que todo romántico. ¿Qué dice el texto? Ed Sheeran es un cantante de pop inglés, de quien pues su viaje tomó solamente 5 años. Él se volvió famoso, no sabemos qué sigue, el éxito de su primera canción. Okay. Entonces, ¿cuál sería? Después, a lo largo o a través. Efectivamente sería después. ¿Sí? Él se volvió famoso después del éxito de su primera canción. Desde Ed, no sabemos qué sigue, tocaba instrumentos como los tambores y eh, los tambores a lo largo, pues cuando era joven, pues, joven edad, en el año 2016, él, digamos, que diseñó el cover de su primer álbum. ¿Sí? Él compuso, ¿sí? No como tal diseñó, que sería, digamos, la primera traducción de este verbo, sino él compuso como tal su primer álbum. ¿Listo? Entonces, teniendo en claro esa primera larga oración, ¿cuál sería? Hay dos claves para saber aquí cuál es la respuesta correcta. La primera es saber si es pasado simple, pero a veces no lo tenemos tan claro. Pero sabemos que must significa tener que hacer algo y shall significa más como un deber hacer algo. En cambio, sabemos que could habla de poder o no poder hacer algo, pero en pasado. Y que eso quiere decir que es un sinónimo. Vamos. Eh. Ok, ya. Ya sabiendo eso, podemos decir que es la B. Él podía, porque es una habilidad, o sea, siempre significa habilidades, cosas que aprendemos haciendo a través de un proceso. Aprendemos algo haciendo a través de un proceso. En cambio, pues deber o tener que hacer, él no tenía que hacer esto. Puede haberse dedicado a otra cosa. ¿Listo? Entonces, él podía tocar esos instrumentos y en el año 2006, pues, compuso, digamos, su primer álbum. Listo. Acá nos dice él compuso, él mismo, himself. Es como tener el he, por él mismo compuso. No ellos mismos, no ella misma. Ella. Él compuso su álbum por él mismo. ¿Sí? Recuerden que en inglés no existe tanto como esto de la redundancia. No se asusten por eso. Listo, entonces, aquí el espacio está un poco más pequeño, entonces no lo va a escribir, pero ya sabemos que es himself. Ok, 2 años después, él hizo ¿qué? Entonces dice canciones populares. Está en plural. Listo, entonces, eso nos dice no puede ser la C, que dice cada uno, cada canción, ni otra, porque pues solamente está en plural. Varias canciones populares. Y varias canciones populares. Several significa como muchas. Más que varias como muchas canciones populares. Pero, pero no fue una estrella todavía. Sí, él hizo muchas canciones populares, pero le faltaba lo que diríamos un hit. Listo. Él, cambiemos la otra diapositiva, él, ¿qué?
Entonces, casi, exactamente, actualmente. Leamos qué sigue después. Tocó en pequeños lugares hasta el 2011. Esta es un poco confusa porque digamos que no hay una palabra que le, no hay, digamos que ninguna de estas tres le puede pegar exactamente lo que quisiera decir el texto. Y la palabra más acercada es esta. El casi que tocó siempre en lugares pequeños. ¿Sí? Si lo traducimos así, la A es la respuesta que más se le acerca. ¿Por qué? Actually es más que todo como actualmente o actual. Y no, porque estamos hablando del pasado. Y exactamente no, porque no estamos haciendo como una aseveración de que realmente él siempre tocó lugares muy pequeños. No, porque recuerden, no era una estrella, pero estaba pegando en la gente con su música. ¿Listo? La que más se le acerca es esta out, casi siempre, piénsenlo así, casi siempre tocó en lugares pequeños hasta el 2011. Listo, en ese año su canción de 18 se convirtió disponible para descargar. ¿Okay? Con su tercer álbum, que ya vamos muy hacia adelante, con su tercer álbum, eh, digamos que fue atrás con un canción, que fue, digamos que subió en la lista de las canciones populares. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí esta? La 6. Él subió, ¿no? Digamos que él se volvió un poco más famoso. ¿Cuál sería? Hay, digamos que viéndolo así, una comparación entre lo que él era y lo que siguió convirtiéndose, diríamos esta. Pero yo les tengo una forma más sencilla, si de pronto no entienden cómo que hice acá. Es fácil, esa palabrita. Comparativos. Palabra de comparativos. Una cosa es más la otra. Entonces, ya sabiendo esto, sabemos que ese adjetivo tiene que ir con la ER de comparativos. Esta definitivamente no, porque para que fuera esta tendría que haber un de antes. Y no lo hay. Ahí es un than. Esa palabra ya nos dice, es comparativo, tiene que tener el adjetivo un ER. Listo. Ed, digamos que tuvo mucho o ha tenido mucho éxito en los años y ahora también. Listo. ¿Qué sigue? Tomando un receso de grabaciones, grabar, entonces sería A, que significa entonces, B mientras, o C, sí. Bueno, entonces no podría ser porque no es la continuidad de la idea, sino que estamos hablando del éxito de este cantante, de Ed, y no lo es. Miremos entre estas dos, ¿qué sigue después? ¿Qué hice después la oración? Entonces él ha tenido un éxito a través de los años y actualmente, tomando un pequeño descanso de las grabaciones, él está preparando un nuevo proyecto. Uy. Entonces, aquí es una acción que no está dándole continuidad porque no ha sacado la primera, no ha dejado de tener éxito. Entonces, es una acción que está a la par de la otra. ¿Cuál sería la acción? ¿Cuál? Mientras, pues, mientras él tiene éxito, él también está preparándose para nuevos proyectos. ¿Listo? Entonces es una acción que está a la par de la otra, que no ha acabado, por eso no puede ser. Y obviamente una condición de que si tiene éxito, entonces va a tomarse un descanso y va a iniciar un... No, ¿sí? Es una acción que está a la par de otra. Última oración, un show musical donde él estuvo. ¿Qué? Entonces,
Esto es lo que yo les decía, es una que nos dice qué tiempo gramatical es, ya sabemos que es pasado simple, pero ojo, es pasado simple, pero pues, ¿cómo así que entonces si es pasado simple vas y luego un verbo? No se asuste. Deje esta pequeña, eh, digamos que esta pequeñas iniciales para saber más o menos si lo alcanzan a identificar. Pero ¿qué quiere decir VP? Voz fácil. Entonces, el objeto directo que sería el show musical pasó a ser el sujeto, ¿sí? Entonces, como se hizo ese cambio entre el sujeto, verbo y complemento, hay también una modificación en la forma de presentar ese tiempo gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí necesitamos un auxiliar y normal el verbo conjugado, ¿sí? El verbo con ed. ¿Listo? Cuando encuentren esa voz pasiva, cuando se tuerzan digamos que este orden normal de una oración, es cuando cambiamos y tenemos un auxiliar más su verbo debidamente conjugado. Pues, obviamente, seguimos en el pasado simple, ese what nos da esa clave que es pasado simple, entonces no se asusten, el verbo sigue normalito, ¿sí? Entonces, ya, último texto para completar. Chaplin, entonces pasamos de música a cine. Entonces, Charlie Chaplin fue un actor de comedia y un director reconocido, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, reconocido como uno de los mejores, o diciendo palabras fuertes, el mejor en el cine silencioso, en el cine solo con imagen y movimiento. ¿Listo? Hemos sido no es tan visto últimamente en estos días, pero él era uno de los mejores. Era el cine mudo. ¿Listo? Entonces, su primera exhibición, pero más que exhibición como cosa, o exhibición como actuación, ¿sí? Su primera actuación tomó lugar cuando él tenía 5 años, ¿ok? En la, como el como el actor más joven en esa compañía. Él tuvo, porque aquí no lo marco con verde, porque pues este had to es lo que diríamos un sinónimo de have, tener que hacer algo. Entonces, eso como tal es una combinación entre el tiempo gramatical, pero también este modal verbo. ¿Listo? Pero es lo mismo, ¿sí? La seguimos pasados. Él tuvo que reemplazar a su mamá. Entonces, por ahí nos damos cuenta que su mamá también era actriz. Él, ¿ok? Entonces, vamos a ver si lo alcanzan a identificar. Él, no sabemos qué pasa, por su jefe para cantar una canción que su madre no pudo. Él tuvo que, ¿qué? Ojo, aquí era lo que yo les decía, voz pasiva. El que debería estar en el complemento de estos últimos, ¿sí? Que debería decir, el jefe lo llamó para, no, la oración dice, él fue llamado por el jefe. Entonces, es lo que yo les decía, es cuando esta norma general de las oraciones, este orden general de las oraciones, aunque se cambia, se altera. Y tenemos que poner el verbo según el tiempo gramatical que hemos seguido. En este caso, pues obviamente seguimos pasado simple, los verbos con pasado simple como lo ven acá. Entonces, él fue notificado, requerido, insistido, atentado. ¿Sí? Atentado a, ¿cuál sería? Pues, efectivamente fue requerido por su jefe
porque su madre no pudo cantar esa canción. Listo. ¿Qué dice después? Bueno, tenemos que usar un conector. ¿Cuál? ¿Qué dice la oración? Ella, digamos que estuvo enferma en el tiempo digamos, del show de la actuación. Ok, entonces es un contratiempo que pasa en la vida de él. Entonces, obviamente, seriamente, honestamente, desafortunadamente. Muy bien. Desafortunadamente, la mamá de él se enfermó durante el show. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? Leamos que sigue después. Chaplin tenía acerca de 10 años de edad. Ok. Entonces, eso nos da una pauta para saber qué conector debemos poner. Es un conector de tiempo. ¿Cuál de estos es el de tiempo? Efectivamente, bueno, la madre de él se enfermó cuando él tenía acerca de 10 años de edad. Y él otra vez tuvo porque pues realmente está en pasado, no es tener, no, sino tuvo que take care, ¿sí? Tuvo que cuidar. Siempre take care es una phrasal verb take, significa cuidar. Tuvo que cuidar de sí mismo y de su hermano. En la reciente enfermedad de su madre y con la temprana edad de su padre, lo hizo a él, siguiente diapositiva, lo hizo a él, básico, independiente, principal, necesario, bueno, independiente. Sí, lo hizo a él independiente, lo hizo a él tener que luchar pues por su carrera sin ayuda de nadie. Entonces, Chaplin que quiso convertirse en un artista, ¿no? Artista. Bueno, aquí hago una pauta para darles un pequeño contexto también, pues para aquellas personas que como que digan, uy, pero ¿cómo así? ¿No era solamente actor? No. Él fue realmente un artista, y no solamente en su manera de actuar, sino en la manera en que el cine era hecho en esos tiempos. Entonces, por eso se le considera más un artista que simplemente un actor. Además, recordemos que no solo era actor, era también director, y eso tuvo mucha influencia en la forma en que se hacía. ¿Listo? Bueno, seguimos. Art, todo, menos, principio, o primero, presente. Mm, efectivamente, al principio, él fue a Nueva York en 1930. Después, él ¿qué? Entonces, sus estudios, o construyó sus estudios en Hollywood. Entonces, ojo aquí, ¿por qué? Porque aquí podríamos decir, uy, no, pues está descartada, porque el tubo, no. Eh, esta preguntó, tampoco, dejó, sí, no, o ayudó. ¿Cuál sería acá? Esta. ¿Por qué? Esto es lo que yo acá no marqué con otro color. ¿Por qué? Porque no es que la oración esté en presente perfecto. No, no lo está. Sigue en pasado. Pero está dividida en dos partes. Él tuvo sus estudios que construyó en Hollywood. Son dos verbos que deben ir en pasado. ¿Listo? Entonces, pues también era digamos que por descarte el significado de las otras oraciones, pero por si sea a ese lado de no, es que es presente perfecto, pasado perfecto, no. ¿Listo? Entonces ahí es realmente tuvo que construir. ¿Por qué no preguntar? Porque pues, aquí no hay otra persona, no dejó, él no los está dejando porque está yendo a estudios y no está ayudando a otros. ¿Listo? Entonces, o por la una o por la otra, no eran las opciones. Ya, últimos. Aquí, bueno, acá tengo que pedirles una disculpa porque pues aquí esta 31 y 31 pues se repite, pero realmente no.
¿sí? O sea, fue que aquí hubo un pequeño error de numeración y esta 31 última realmente pues la 32. ¿Listo? Entonces, cuidado. Igual aquí está marcada y pues yo se las marqué acá, pero cuidado. Últimas ya, últimas dos. Aquí el comenzó, ¿sí? ¿Cuál sería? Entonces, dio cuenta, invitó, imaginó, consideró. No. Aquí está hablando de que, bueno, leamos la otra parte para que se entienda mejor. Que lo correcto o el lugar correcto, que era el lugar correcto para cualquiera para tratar de un artista profesional. Entonces, él, recordemos, se fue para Nueva York, pero después fue que construyó sus estudios en Hollywood y donde se dio cuenta que era el lugar que realmente pues estaba haciendo cine, que donde de verdad se podía convertir en un artista profesional. ¿Listo? Entonces, él se dio cuenta. Realize no significa realizar, por si quedaba la duda, no, es darse cuenta de algo. Él se dio cuenta que era el lugar para cualquiera para empezar sus estudios y última, efectivamente, y convertirse en un artista profesional. Las películas de Chaplin pues todavía son muy populares porque continúan enviando, digamos que, pensamientos positivos acerca de otros. En una de esas películas y me cuentan qué tal. Listo, recomiéndenme una, vean qué tal, vean este cine en blanco y negro, se van a reír muchísimo. Y es curioso cómo solamente con el uso de la imagen, solo con ese uso de la imagen, pueden entender toda la película. Entonces, no, a veces la banda sonora y los diálogos no son tan importantes en el cine, porque el cine se construyó en base en imagen y movimiento. Que luego se haya agregado diálogos y demás, pues ya es otra cosa. Pero una película también puede ser solamente con las imágenes. ¿Listo? Bueno, con imágenes y movimiento. Entonces, cualquier duda, cualquier eh, eh, pregunta la pueden dejar en los comentarios y traigo unas pequeñas recomendaciones. La primera es, si ustedes hicieron esto y lo esperan, digamos que respondiendo antes que yo, ¿sí? Antes que yo, y después dijeron como, uy, no, me quedó mal, uy, no. Entonces aquí es donde espero que hagan como, uy, de las 10 preguntas, 8 me quedaron bien. Entonces, uy, en la primera parte, vocabulario, conversaciones, estoy bien. Cambio en la última parte, en los últimos textos, me quedaron 2 de las 10, una. Entonces aquí es donde ustedes dicen, ok, tengo que tengo que ponerle más esfuerzo a esto, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más en estas últimas partes. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se van o por el vocabulario solamente o por los tiempos gramaticales. Entonces dicen, uy, en vocabulario estoy bien, pero en tiempos gramaticales me pierdo totalmente. ¿Qué puedo hacer? Si ustedes son de estos de vocabulario, ¿sí? Les recomiendo esta aplicación. La mayoría de sus funciones gratuitas. Entonces, eso sí, deben, digamos, cuando ya, esto es para tarjetas de vocabulario, entonces, eso sí lo deben hacer manualmente, pero pueden tener la cantidad de palabras que ustedes quieran. Si ustedes ya saben, uy, es que yo la verdad no entiendo estas frases que son muy típicas en inglés, que no tienen una traducción tan, digamos que tan precisa, que a veces me pierdo, les recomiendo ver más que todo videos, pero videos de canales que enseñen inglés, ¿sí? Videos que hayan pausado, que ustedes entiendan, que sepan en qué contextos que se dicen ciertas frases. Y si ya son como aquellos que se pierden un poco en los tiempos gramaticales, les recomiendo estas dos aplicaciones. La primera es Práctica Inglesa, práctica de gramática inglesa, que tienen una cantidad de recursos, también gratuitos en su mayoría. Solamente para gramática, ya si lo quieren para tipo como evaluaciones precisas o algo así de inglés, pues mejora un poco, pero si solamente quieren practicar que el presente o que el pasado, el futuro, esta aplicación es para ustedes. Y la última es sobre lectura. ¿Sí? Si ustedes todavía son un poco, si les cuesta un poco todavía la comprensión de lectura y aparte la comprensión de lectura
con tiempos gramaticales. Les recomiendo esta donde ustedes mismos pueden, digamos que, subir un libro que está en inglés y la misma aplicación les traduce y les ayuda a escuchar. ¿Listo? Entonces, bueno, y lo traduce no solamente palabra por palabra, sino en párrafo. Aquí está. Les da también sinónimos mucho. O sea, realmente son aplicaciones que valen la pena también tener ahí. Y bueno, eso ya sería todo. Espero que con este repaso hayan eh, que disminuir un poco las dudas y que tengan en cuenta pues que los verbos no son tan, digamos que, inútiles como parece. No, realmente tienen muchísimo peso. Ustedes entienden los verbos, entienden la idea, entienden la idea de los párrafos, de los textos, de qué tiempo gramatical está también. Entonces, ojo con eso. Apréndanse algunos, no solamente pues en su presente, ¿no? O sea, no solamente en su forma base, no, en su forma base, en el pasado simple, en pasado y pues en pasado participio. ¿Listo? En esas tres formas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.